Ese día mi casa comió menos para que en la casa de alguien hubiera alimento. Te hablo en el peor momento de escasez. Yo nunca he faltado al altar. Aunque sean monedas, yo depositaba de ofrendas y de diezmos. ¿Por qué? Porque ya un día yo entendí que la forma de vencer la escasez es dando, no reteniendo. Dios a mí me puede dar la cosecha, pero también depende de cómo yo esté pensando para poder administrar esa cosecha. José tenía bien claro qué hacer con la cosecha. Y creo que a veces el error en las personas, ¿verdad? O nosotros como hijos de Dios que creemos cuando Dios nos da, es no saber qué hacer con la cosecha. Es como no den, déjenselo usted. Primero coman ustedes y cuando tengan dan. No, yo necesito dar. A mí se me revela que es dando que la temporada del negocio va a estar bien. Hola, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a un podcast más del Corazón de Iván. Gracias por siempre estar en sintonía de estos podcasts, por compartir los videos y por estarle contando a otras personas todo lo que has estado aprendiendo. También gracias por escribirnos tus comentarios. Llena mucho mi corazón cuando leo o mi equipo de producción me cuenta de lo que Dios está haciendo en cada uno de estos podcasts. La vez anterior una persona me decía, yo lloraba porque quería dejar de servir, pero donde escuché acerca del servicio, entendí el honor y el privilegio y la gracia que era el servir. De eso se trata estos podcasts, que cuando tú te sientes a escuchar la conversación que tengo con mis invitados, Dios hable a tu corazón de lo que estás viviendo para darte sabiduría. Y de eso se trata. Así que gracias por suscribirte. Recuerda darle ahí a la campanita like y suscribirte a mi canal de @IvánVindas para que puedas seguir mirando cada podcast del Corazón de Iván. Hoy tengo dos invitados, Pastor Carlos Céspedes, que casi siempre está en mis podcasts, y hoy tenemos a Elester Cedeño, Pastor Elester Cedeño, pastor junto a su esposa Carolina, pastores de la red de emprendedores de Impact Global, empresario también, tiene varios negocios. Y hoy queremos estar hablando acerca de el poder que hay en la honra, el poder que hay en la generosidad, cómo somos administradores de bendiciones para nuestra familia, pero para otras familias, cómo Dios nos llena de su espíritu para darnos sabiduría, ciencia, inteligencia, para crear las riquezas y poder ser de bendición para alguien más. Y quisiera comenzar, muchachos, bueno, primero dándole la bienvenida y como siempre, dándole la gloria a Dios por la gloria que estamos disfrutando. Seguimos viendo milagros, sanidades, gente que está siendo tocada por el poder de Dios. Hace poco andaba en México, en Mérida, en el estado de Yucatán, una de las ciudades más seguras de todo México, muy linda, con playas hermosas, queda 3 horas 2 horas y media, 3 horas de Cancún, un lugar muy lindo. Y Dios manifestó su gloria, llenando a los niños del Espíritu Santo, niños de 8 años, dando señales, manifestando su gloria, su poder. Los pastores bien bendecidos, impactados, que se están viendo, el pastor Irán, pastor Israel, la pastora Dani, les mando un fuerte abrazo, y a toda la iglesia allá en Yucatán, en Mérida. La verdad, ver personas sorprendidas donde Dios les ponía diamantes, aceite, niños con sus manos llenas de aceite, que los pusimos a orar por personas con cáncer para que Dios las sanara. Realmente un avivamiento. Y cuando estaba ya predicando, el Señor me habló de que
entramos en una temporada de la gran cosecha. Y eso es algo que yo, donde vaya, donde mis pies sean puestos, yo decreto, yo declaro, y ustedes que me ven, a ustedes dos, el tiempo de la gran cosecha. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo por años ha venido sembrando. Y cuando hablo de sembrar, no solo son diezmos, ofrendas, promesas de fe, primicias. Hablo de esfuerzo, hablo de tiempo, hablo de creer por algo, de hacer algo sin ver algo. Y el Señor me decía, se abrió una temporada de gran cosecha. Y estoy viendo, donde quiera que voy, una cosecha de almas, una cosecha de avivamiento, de salvación, de llenura del Espíritu Santo, de manifestación del poder de Dios. La verdad, estoy muy emocionado. Se me vienen preguntas como, ¿será la última gran cosecha? Ya el Señor vendrá, pero la Biblia dice que eso no me toca a mí saberlo. Lo único que me toca saber es que estoy lleno del poder de Dios para disfrutar esa cosecha, ¿verdad? Entonces, el Señor me decía, disfrútala. Porque los discípulos le dijeron, Jesús le dice a los discípulos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega o la cosecha, pero ya los campos están listos para cosechar, y yo creo que así es, ¿verdad? Cosecha financiera, cosecha salvación familiar, cosecha ministerial, cosecha de almas, y uno lo puede ver en diferentes ministerios, desde Europa hasta la Argentina, lo que Dios está haciendo, manifestación del Espíritu Santo en Japón, por ejemplo, en Pakistán, donde pastores en Pakistán están siendo usados para que muchos conozcan a Jesús. Entonces, la verdad, creo que esta cosecha no, viene acompañada de riqueza, viene acompañada de bendición, viene acompañada de sabiduría, y nos toca a nosotros disfrutar de esa cosecha, alargarla y usarla, porque la cosecha no es para guardarla, la cosecha es para usarla. Así que si Dios nos está dando la unción, el llenó un Espíritu Santo, milagros, sanidades, riquezas, bendiciones, hay que usar la cosecha. La cosecha se usa. Apóstol, feliz de estar acá una vez más en una conversación a corazón abierto, y disfrutando de esta gloria que estamos viviendo. Yo creo en ese tiempo de cosecha, y que la cosecha trae multiplicación, lo que estaba retenido se suelta. Y sí creo que hay una responsabilidad nuestra de estar muy atento al tiempo de la cosecha. La Biblia dice que el que mira al viento no cosecha. Entonces, ¿podría la tierra estar dando el fruto de lo que se sembró o de lo que alguien sembró generaciones atrás? Si estamos distraídos en esta temporada, no importa si la cosecha está ahí, nunca la vamos a obtener. Y toda cosecha trae semilla para una siguiente temporada. Así que asumir la responsabilidad de estar conscientes de la temporada que estamos viviendo en esta gloria. Y vuelvo a repetir, esa cosecha es para gente que ha venido sembrando, claro, trabajando, creyendo, profetizando, sirviendo, ofrendando, diezmando. Recordemos que la cosecha, la recompensa, el premio de una labor de algo donde no se vio. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Impact Global, es cosecha de cosas de años que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces hay que estarse disfrutando. Bienvenido, Pastor Lester. Muchísimas gracias, apóstol. De verdad, qué honor, ¿verdad? Poder estar acá. Cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, llena mi corazón, ¿verdad? Pero tenerlo aquí cerca se siente muy, muy ameno, ¿verdad? Porque estamos en discipulados, en las prédicas y todo, pero esto me encanta porque definitivamente es el corazón. Yo creo firmemente en esta temporada que estamos de cosecha, y ahora mientras me comentabas, podía sentir y creer de que también la cosecha nos protege. La cosecha nos protege de una mala temporada, y me llevaba a la Biblia cuando José, gracias a la cosecha, ¿verdad? Trajo una protección a toda una nación, ¿verdad? Entonces, el deseo en el corazón es, Dios, que sea una cosecha muy grande para poder traer protección a lo que me has dado, a mi familia,
como José lo hizo en ese momento en la Biblia, al pueblo, ¿verdad? Incluso a su propia autoridad, ¿verdad? Que era en ese momento, y a toda la nación. Entonces creo que Dios va a traer una cosecha muy grande para eso, para nosotros poder bendecir y para poder proteger a todos los que están cerca de nosotros. Si la cosecha nos protege, debemos de administrarla bien. Y el caso que decís de José, el éxito fue que fue un buen administrador de la cosecha. Lamentablemente, en el tema de la administración, a veces la gente en la abundancia tiende a desvalorizar la cosecha, porque hay mucho. José le dio el valor a la cosecha porque tenía la revelación que luego iba a venir un tiempo de escasez. Entonces, el valor, yo siempre digo que el valor del dinero o el valor de las cosas no lo dice el mercado, no lo dice el monto del billete, sino en las manos de quien está. Y en las manos de José, 7 años de abundancia se convirtieron en 14. 7 años de abundancia. En las demás naciones, que también tuvieron 7 años de abundancia, se convirtieron solo en 7 años de abundancia. Entonces, las demás naciones de la tierra vieron 7 años de abundancia y 7 años de escasez. José vivió 7 años de abundancia y 7 años de superabundancia o de sobreabundancia. ¿Por qué? Porque en los 7 años de abundancia solo ahorró. En los 7 años de escasez invirtió, porque vendió el trigo. Fue tanto la ganancia para Egipto que tuvieron 430 años de esclavos trabajando gratis a toda una nación, gracias a los 7 años de buena administración de la cosecha. Porque la Biblia dice que gracias a que había trigo, Israel, Jacob, sus hijos se vinieron a meter a Egipto, se quedaron allí y allí estuvieron 430 años. Cuando muere Faraón, el siguiente Faraón los esclavizó y los hizo esclavos. ¿Cuál fue el precio? Que como yo tengo en la escasez, yo tengo abundancia y tú no tienes, yo pongo el precio. Y el precio fueron 430 años. Ahora, mi Dios, como es un Dios de justicia, a los 430 años lo libera porque había una profecía. Y aprovecho para decir, y se los enseño a ustedes dos, cuando a ti te profetizan, tú tienes que celebrarlo con todo tu corazón, por una razón. El día que se te profetizó fue el mismo día que se creó el día que se va a cumplir la profecía. Entonces, cuando a mí me están profetizando hoy, yo celebro hoy que habrá un día donde esta profecía se cumplirá. O sea, yo no celebro la profecía como tal, celebro el día, el cumplimiento de la profecía, porque hay un día donde la profecía se cumple. Hay un día. Entonces, si me la profetizan hoy, yo no sé si es en 10, en 5, en 3 o en 4, pero yo la celebro y grito y salto. Porque si Dios me lo está diciendo que va a pasar, ya se creó el día que va a suceder. Dios a Abraham le había dado la profecía de que su pueblo iba a ser liberado de la esclavitud por 400 años. Pasaron 30 de más, pero llegó el día de la profecía. Y pienso que era para que el pueblo no tuviera la fe en el tiempo, sino en la palabra, sino en la promesa. Porque si sacaba el número, bueno, Dios le dio esto a Abraham, Abraham vivió hace 250 años, quiere decir que faltan 150 años, entonces yo ya no voy a estar viva, sino a la palabra. Y cuando salen de Egipto, salen con las riquezas de Egipto. Porque a ellos también les llegó el tiempo de la cosecha. El cumplimiento de una profecía tiene que ver con cosecha. Tiene que ver con, te profetizaron hoy, creíste la profecía, trabajaste por ella y el día que se cumple será tu cosecha. Por eso uno nunca tiene que soltar la profecía en el corazón, porque el cumplimiento de la profecía será la cosecha. El profeta Isaías habla de Jesús y llegó un día que se cumplió la profecía. El profeta Joel habla de la venida del Espíritu Santo y llegó un día que se cumple la profecía. De hecho, el Antiguo Testamento son muchas profecías del Nuevo. El Nuevo es la cosecha de las profecías del Antiguo Testamento. El Apocalipsis es la cosecha de lo que perdió Adán y Eva en el Génesis, la Nueva Jerusalén.
Es la restitución. Entonces es muy importante que nosotros seamos buenos administradores de la cosecha para que cuando vengan los tiempos difíciles sepamos enfrentarlos. Y si alguien me dice, ¿y cómo somos buenos administradores? No quitándole valor cuando hay abundancia. Normalmente la gente le da valor a las cosas cuando no las tiene, y eso está mal. ¿Cómo extraño a mis hijos ahora que ya no los tenés? ¿Cómo me hace falta mi mamá ahora que ya la enterraste? Uy, qué ganas de... ¿Cómo necesito tanto trabajo? Necesito trabajo, pero cuando tenías no lo valoraste. El ser humano tiene un gran problema y es que tiende a desvalorizar las cosas cuando las tiene en abundancia. Por ejemplo, la salud. Entonces, volviendo al tema de la gloria y de la cosecha, nosotros hoy, el ministerio que presido junto a ustedes, estamos cosechando. Y esa cosecha de gloria no solo son señales, salvación, gente prosperando, un matrimonio restaurándose, familias salvándose. Es una gloria que nos toca a nosotros mantenerle el valor que eso merece. Y la vez pasada en un programa hablábamos acerca del asombro que debemos de mantener por la gloria. Así es como se va la cosecha. ¿Verdad? Usted tiene 4 billetes de $100, tiene $400, el único que tiene. Usted su mente la administra para ver cómo ese dinero le alcanza para cubrir sus necesidades. Pero si usted tiene $400,000, miles de veces más de esos 400, usted $400 se le pierden y ni cuenta se da. Pero siguen siendo los mismos $400, no han perdido el valor. Y con los $400 que ibas a comprar todo aquello, son los mismos $400 que los puede comprar, aunque ahora tengas 400,000. ¿Por qué le voy a quitar el valor? ¿Por qué? A veces las temporadas pueden llegarnos a quitar el valor de lo que estamos haciendo. Hablaba con un pastor amigo que Dios lo usa mucho en señales, en milagros, en sanidades, y dice que de ver tanto llegó un momento que se frustró porque dijo, ¿y ahora qué? Ya lo vi. La fe es hermosa mientras no lo veas, pero si lo ves, dejó de ser fe. Mientras no tenga la casa propia estoy creyendo, pero ya la tengo, ya no ocupo fe. Entonces, llegar a cierto nivel de logros, de cosecha, de abundancia, de señales, de prodigios, te empieza a tocar directamente la materia prima que lo produjo. La fe. Porque la fe funciona mientras no veas. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. ¿Para qué la fe? Para lo que no se ve. Si lo veo, ya no ocupo fe. La gloria es lo que veo. No te he dicho que si crees, verás la gloria. Entonces, él me decía, de ver tanta gloria, se me acabó la fe. Y dice que entró como en un letargo de, sí. Y dice que un día estaba muy cansado terminando el servicio, ese amigo mío, y se sube una persona llorando que estaba ciega y recibió la vista. Entonces, él la vio, ¿verdad? Y dijo, gloria a Dios, y se bajó de lo cansado que estaba. Y llegó la esposa y le dice, amor, ¿viste lo que acabas de hacer? Él dijo, no, acabas de despreciar el milagro de que esa señora que tenía años de ser ciega recibió la vista. Y tú lo despreciaste. Entonces dice que él inmediatamente empieza a llorar y Dios le dice, la fe te llevó aquí. La misma fe te puede seguir llevando a donde yo quiero o hasta aquí llegamos. Entonces en la cosecha hay que celebrarla, hay que cuidarla, hay que amarla, pero no creer que es todo. Que hay más. ¿Por qué? Porque las cosechas Dios las usa para darte algo a ti y para usarte como administrador para alguien más.
para alguien más. Entonces Dios anda buscando buenos administradores para darle su cosecha y para administrarle la cosecha de alguien más. Le hago una pregunta, volviendo a José. ¿José fue el administrador de su cosecha o fue el administrador de la cosecha de alguien más? De toda una nación, de las naciones de la tierra, de su propia familia, de sus hermanos, de su padre y de los hijos hasta que él murió. Tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga tanto, que nos bendiga de tal forma que podamos ser instrumentos de Dios para ser administradores de cosechas de otras personas que por A o B no tienen acceso a las cosas que Dios nos da a nosotros. Ser esos buenos administradores. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en usar sus autoridades para bendecir. Y aquí hay algo muy importante con lo que decís. Tú no puedes desarrollar esa mentalidad sin tener una conectividad con el Dios que te provee la cosecha. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo pensaba Cristo cuando estaba en esta tierra? ¿Cómo pensaba? Pensaba según lo que el Padre le decía que debía de hacer. Las palabras que oyen de mí son las que yo oigo de mi Padre. Cristo fue un tipo o fue una persona que vino a revolucionar el contexto de vida de todo un pueblo, de aldeas, de ciudades, de religiones, porque el pensamiento que él trajo fue un pensamiento de generosidad. Fue un pensamiento de que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para. Él vino, tú no ves a Cristo usando lo que Dios le dio para él, sino para los demás. La humanidad vive bajo el principio del egoísmo del yo. Primero yo, segundo yo, y si queda algo, yo. En el reino es lo que tengo, te doy. Y esa mentalidad la llevó Pedro. Esa mentalidad la llevó Pablo. Entonces nosotros cuando desarrollamos esa mentalidad, vamos a poder ser personas, gracias, vamos a ser personas que vamos a tener la sabiduría que viene de Dios. Lo de José fue mentalidad o revelación. Porque fue en sueños. Entonces tu conectividad con el cielo, tu conectividad con el proveedor te hace un buen administrador. Conectado con Dios, Padre. Pusiste el ejemplo de los $300 millones. Claro, yo sé qué hacer con ellos. 1,000 millones sé qué hacer con ellos. Aparte de todos los recursos que usaríamos para la visión que Dios me ha dado, los invertirían en proyectos, no obras, proyectos sociales que eduquen y formen a las nuevas generaciones con una mentalidad de éxito. Si usted me dice, apóstol, ¿cómo usted se ve viejo? Siendo un
educador a las nuevas generaciones en cómo alcanzar el éxito en las ramas donde Dios lo necesita: política, artes, deportes, en forma de pensar, formas de actuar. Invertiría en escuelas, en colegios. Invertiría el dinero en orfanatos, pero no para cuidar niños, sino para formar niños. Lo invertiría en la educación. Lo invertiría en países que necesitan el apoyo económico para la educación. Porque todo lo que tú eduques es una inversión. Carlos y Lester, la mayor inversión que tú puedes hacer en alguien es educarlo. Nosotros somos educadores. Y una de las formas de educar es con lo que nos ven haciendo, no con lo que nos oyen diciendo. Entonces, el mejor maestro es el que le enseña a sus hijos, el que le enseña a los que lo ven, a los que lo oyen, cómo vivir. Porque una cosa es tener conocimiento y otra educación. Yo conozco gente que tiene conocimiento, que tiene títulos, pero no son gente educada. Son irrespetuosos, soberbios, orgullosos. De hecho, usan su conocimiento para manifestar su falta de educación a través de la humillación. Lo invertiría en iglesias, en construir templos, iglesias, en emisoras, en canales de televisión para propagar el evangelio. Ayudaría a ministerios que lo estén haciendo bien a hacerlo mejor. Y si me da 2,000, más hago. ¿Sí? Entonces la mentalidad mía no es, no, con eso 1,000,000. No. Dice la Biblia que el generoso piensa generosidades y por su generosidad será exaltado. Entonces, la buena administración de la cosecha que Dios nos da, como vos decías ahora, nos va a proteger, pero Dios nos va a usar para que otros puedan ser bendecidos y puedan tener sus propias cosechas. Porque te aseguro que Jacob, donde estaba con hambre, Dios usó a su hijo José para traerle su cosecha. Hijos serán usados para que sus padres cosechen lo que por años sembraron. Apóstol, Jesús duró 3 años y medio educando a sus discípulos para tener una iglesia educada. No vino solamente a salvarlos, sino a educarlos. Apóstol, a mí me surge una pregunta que de pronto alguien pueda tener ahí en el podcast, y es que nosotros hemos hablado de que es mejor ser sabio que apasionado. Ajá. ¿Cuál es la línea saludable para que una persona no pase la línea de la pasión que lo haga despilfarrar la temporada de cosecha que está viviendo? Es decir, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Listo, me da el pan, dentro del pan viene algo de parte de Dios, o me da la cosecha y semilla, pero me llegó esta bendición y quiero aprovechar para bendecir a toda mi familia. Darles lo que nunca les he dado, comprarles lo que nunca he comprado, que vivan lo que nunca han vivido. Pero cuando me doy cuenta, despilfarré la semilla, la cosecha. ¿Cuál es la línea saludable para yo no pasarme de apasionado y saber que lo que Dios me está dando es para que yo también me asegure una futura temporada de cosecha que proteja a la misma familia que me está dando? Hay varias cosas a analizar con respecto a esa pregunta. Primero es, ¿cuál es la fuente de tu productividad? ¿Cuál es esa fuente? Si es un salario, es más fácil medirlo, porque es un monto fijo. Si son comisiones, si son por ventas, si son por emprendimientos, es más difícil. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis de mi fuente de productividad. Lo segundo, viene un análisis de la temporada de mi fuente de productividad. Porque, digamos, tú tienes negocios y los negocios, uno de ellos es gimnasios. Hay temporadas donde vos sabés que la membresía, la cuota baja, ¿verdad? Son temporadas medibles de tu fuente de productividad. Bajo ese análisis, que son medibles, mides la temporada de cosecha. vas diciendo, hey, aquí
aquí necesito fortalecer el músculo llamado ahorro, por ejemplo, o aquí tengo que bajarle un poco a los gastos. Eso es un análisis de tu fuente de productividad. Lo otro está la fe, donde Dios te dice agarra tus cuentas bancarias y vacíalas. Y ahí es donde tus análisis, tus razonamientos y tus planificaciones se van a la porra. Porque estás ahora entrando en una dimensión de milagros financieros. Que es si usted me pregunta a mí, es la que me gusta vivir. Al filo. Sí, digamos, la otra es, te quedas en la barca y no te hundís, pero aguantate que la marea te va a golpear fuerte. Y la otra es, anda y camina por las aguas de la mano de Jesús. Yo personalmente vivo en esa otra. Yo sé lo que es vaciar mis cuentas bancarias. Hace unos días, cuento como testimonio, Pastor Charlie está de testigo. Una persona Dios me habla de una persona que hay que bendecirla con miles de dólares porque tiene que hacerse una operación que tiene que ver con su salud, y Dios me habla y le siembro el dinero, que fueron miles de dólares. Miles. Y yo no veo mis cuentas bancarias para ver si tengo, y si me alcanza, y si sobra, y si después me alcanza para otras cosas. No, yo agarré y sembré porque es una orden de Dios. El día que Dios te ordena dar y tú no lo haces por el dinero, tú no tienes ese Dios, tú tienes el Dios mamón. Cuando Dios te pide, tienes que soltarlo. Porque si Él te lo está pidiendo, se va a hacer cargo vos. Dáselo. Iván, vacía las cuentas bancarias, entrégaselas a la iglesia, tome. Iván, siembre un carro, 14, 15 carros, vehículos hemos sembrado, tome. Ahora le sembré a la iglesia mi vehículo número 16. ¿Por qué? Porque Dios me lo pidió. Estamos en la temporada de Impact City y digo yo, qué buena semilla tengo. El Señor tiene ese vehículo, siémbralo. Un carro de primer, como con excelencia, porque para Dios con excelencia. Y yo no estoy, no, porque estoy pagando mi casa y tengo mis responsabilidades. No, Dios me lo pidió, lo doy. ¿Verdad? Eso es la fe. Entonces está número 1, el análisis de tu fuente. Número 2, la temporada que viva tu fuente de ingreso, tu fuente de productividad. 3, las órdenes del cielo. ¿Quién soy yo para contradecirle a Dios? Dame a Isaac. Pero ahí tengo a Ismael. No, Ismael viene de tu desobediencia, Isaac viene de tu obediencia. No me ofrezcas lo que viene de tu desobediencia. A Dios no se le ofrece lo que viene de desobediencia. A Dios se le ofrece lo que viene de la obediencia. Si Dios le pide a Ismael, Ismael era el fruto de la desobediencia de Abraham. Ismael fue el fruto de lo que Dios nunca pidió. Si Dios no me lo pidió, ¿por qué se lo ofrezco? Pero si Dios me lo pide, ¿quién soy yo para no ofrecérselo? Otra cosa, cuando Dios te pide algo, es para recordarte que Él fue el que te lo dio, que no es tuyo, que siempre fue de Él. Entonces, las ofrendas, los diezmos y las promesas de fe, las ofrendas extraordinarias son momentos gloriosos porque estás caminando bajo la obediencia de Dios. Alguien me dijo un día, y si Dios no me lo pidió, fui yo. Pues si lo ofreciste a Dios, igual Dios lo va a tomar si viene de un corazón obediente. Ahora te aseguro que nunca va a ser el diablo. El diablo nunca te va a pedir una ofrenda para Dios. 4. Hay gente que tiene este pensamiento. Si tengo 5 veces este monto en mis ahorros, lo compro. O sea, si me vale 1,000 y tengo 5,000, lo voy a comprar. Porque no estoy poniendo en riesgo mi economía. En temas de querer adquirir algo que vos me decías. Entonces, voy a comprarme unos zapatos. Los zapatos valen $300. ¿Cuánto tengo en la cuenta? 5 veces más. Los compro. No pongo en riesgo mi economía. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que tiene mucho dinero, es multimillonario, tiene una empresa de más de 12,000 empleados, y cuando él se va a comprar un carro, le gustan los carros de lujo, cuando se va a comprar un carro, él dice, ¿cuánto vale ese carro? Ese carro vale $200,000. Él lo compra si tiene 5 veces esa cantidad
que no le va a afectar ese gusto, porque ya eso no es necesidad, es gusto, ¿verdad? Eso. Y en darle a los demás es un impulso que nace de tu humanidad, de tu generosidad, según el nivel donde estás. Ahora, si Dios te ve que estás repartiendo y dando y dando y produciendo y trabajando y repartiendo, Dios te ve como un canal de bendición. Pero si todo estás, Dios entre más te dé, más daño te hace, ¿verdad? Entonces ese balance entre el razonamiento y la fe, que yo prefiero que se incline en la fe. Yo me he quedado sentado en el suelo porque sembramos los muebles de la casa. Ahora, como yo viví escasez y viví necesidad, yo sé la satisfacción que se siente cuando alguien te da un pedazo de pollo. La satisfacción que se siente cuando alguien te da $10. Yo sé lo que eso se siente. Entonces, si yo viví sintiendo la satisfacción de recibir, hoy vivo con la satisfacción de dar, que es más linda. ¿Por qué? Porque la satisfacción de recibir se acaba con lo que recibiste. La de dar no se acaba, nunca. Porque es algo con el cual tú vas a vivir toda tu vida. Pero digamos, cuando a mí me dan $10, yo iba al supermercado y compraba algo, mi satisfacción se acababa cuando se me acababan los $10. Pero cuando yo he dado a alguien, mi satisfacción se acabará el día de mi muerte, porque lo voy recordando que fui de bendición para alguien. Por eso Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir, porque en el recibir la satisfacción fue lo que te di, no más. Y gracias, te bendigo, apóstol, gracias. Tú quédate con esa satisfacción. Yo me quedo con la satisfacción de que lo que di se va conmigo el resto de mi vida. Eso en mi vida personal. 2, en que eso se convierte en una semilla. A la persona que le di, se le convirtió en una cosecha. A mí en una semilla. La cosecha es el fin de una siembra. Ojo aquí, cuando yo doy, estoy en el inicio, no en el final. Cuando yo recibo, llegué al final. Entonces, si yo vivo en el inicio, constantemente, siempre estaré en un ciclo abierto. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a ofrendar, porque estamos en un ciclo abierto. Pero si voy a la iglesia, dame, bendíceme, lléname, dame, pero no ofrendas, tú mismo estás cerrando el ciclo, ¿verdad? Entonces, es ese balance. Si usted me dice a nivel personal, yo creo que yo hace varios años, yo le perdí, a ver si me logro explicar, le perdí el miedo al dinero. Hasta cierto punto le perdí el valor. Le perdí la dependencia. Y yo dependo de Dios 100%. Porque, y esto es muy bueno, a mí se me reveló hace unos años, y si tú escuchas mis últimas prédicas, oirás mucho eso, que uno tiene que acercarse a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios hace ni por lo que Dios tiene. Porque si Dios es, un día lo hará. Si Dios es, Él lo tiene, un día lo dará, lo entregará. Si Dios hace, un día lo hará. Si Dios tiene, un día lo dará. Pero mi fe no es en lo que hace y tiene. ¿Por qué? Porque eso varía. Pero lo que Él es, nunca varía. Si mi fe está en Él es, esa fe hoy sirve mañana y sirve pasado. Pero si mi fe es en lo que Él tiene, pero no lo da, mi fe deja de funcionar. Si mi fe es en lo que Él hace y no lo hace,
Porque hacer y tener voluntad. Y la voluntad de Dios varía. No la conozco. Yo conozco a Dios, mas no conozco su voluntad específica, sí la general. La identidad de Dios está en su voluntad general, pero lo que hace y tiene está en su voluntad específica. Entonces yo concentro mi fe, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Él es mi Padre. ¿Eso varía? No. ¿Él es mi Padre hoy? Sí. ¿En abundancia? Sí. ¿Era mi Padre en la escasez? Sí, sí. Sí, mi Padre. Ahora, ¿cómo mi Padre es mi proveedor? ¿Es mi protector? ¿Cómo mi Padre es mi ayudador? Ahora, ¿cómo me ayuda? No sé. Pero como es mi Padre, me va a ayudar. Lo que Él hace y tiene como ayudador, no sé. Pero Él es mi Padre y me va a ayudar. Eso me hace a mí tener una relación de confianza con Dios es. Sí, de hecho, apóstol, cuando Moisés le preguntó, ¿verdad? Que quién era. Ahí estás. ¿Verdad? Dios le dice, dígales que yo soy. Ahora, ¿por qué? Porque en Egipto habían dioses. Recordemos que ellos adoraban Dios. Entonces, bueno, cuando me preguntan, entonces viene Moisés y dice, es que me mandó Dios, ¿cuál de todos? ¿Y cómo se llama el tuyo? Entonces le dijo, me mandó el gran yo soy. ¿Quién? El gran yo soy. ¿Yo soy qué? Lo que tú quieras que Él sea. Es el nombre de Dios. Cuando Jesús vino, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Identidad. Entonces, si tú te aferras a la identidad de Dios, eso no varía nunca. Dios es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Iván. Pero lo que hizo con Abraham no lo hace con Iván. Pero es el mismo Dios. Entonces hay gente decepcionada de Dios porque no lo hizo. Pero es que nunca pusieron su fe en el ser Dios, sino en el hacer de Dios. Y como ellos querían que lo hiciera hoy y no lo hizo, tú no eres Dios. Por ejemplo, ¿quién es el que está haciendo milagros, sanidades y prodigios en el pueblo? Dios. Él lo está haciendo, pero sigue siendo el mismo Dios que teníamos antes de hacerlo. Porque Dios no es lo que hace, Dios no es lo que tiene, Dios es lo que es Él. Entonces a mí, cuando yo entendí esto, yo dije, ok, si yo tengo esa plenitud de confianza en el Dios es, no me importa lo que haga y lo que tenga, Él es. Y si Él lo tiene. Por ejemplo, dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el dueño de la plata y el oro? Dios. ¿Dónde está tu fe? En Dios. En un Dios que es el dueño de la plata y el oro. Tranquilo, Él te va a proveer. Volviendo al tema financiero, Él te va a proveer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Con una comisión, con una venta, con un negocio, con una ofrenda, con un regalo, con una herencia, con un dinero que te encontres, con un pez, con una moneda, como sea, te va a proveer. Estoy tranquilo. Mi papá me va a proveer, me va a ayudar en esto, me va a sacar adelante. No hay un justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Si no sale por aquí, va por acá. Si no es esta tierra, será aquella. Si no es esta emisora, es esta. Si no es esta tierra, es esto. Si no es este templo, es esto. Si no se sana hoy, se sanará, como dice, se sanará mañana. ¿Cuál es el lío? La gente hoy, y a veces la culpa la tenemos los mismos predicadores, porque presentamos al Dios que hace y no al Dios que es. Y el Dios que es a veces calla. El Dios que es a veces corrige. El Dios que es a veces dice no. Entonces, Él es. Apóstol, cuando Jesús cuenta la parábola de los talentos, dice que cuando el hombre llega a pedir cuentas de los talentos que había dado, dice que le quitó al que había escondido su talento y se lo dio al que tenía más. Y Jesús dijo, así es el reino, así funciona. Ese es Dios, el Dios que quita y el Dios que da. Pero a veces queremos el Dios que da
pero olvidamos que también es un Dios que quita, Claro. ¿verdad? Entonces, Mismo de Job. Ujú, Se lo había dado a Job y aunque él no se lo quitó, permitió que se lo quitara. claro, sí, y si nosotros conectamos nuestra fe al Dios que es, me quite o me dé, no pasa nada, no me voy a derrumbar en la fe. Creo que fue la clave de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre, o sea, Jehová, identidad, bendito. Ujú, Él vio bendición en el Dios que era y veía maldición en el Dios que daba. Pero honró al Dios que era. No maldijo al Dios que era. Reconoció al Dios que dio, pero siguió adorando al Dios que era. sí, total. Apóstol, Buenísimo. ahorita cuando yo lo escucho hablar y sé que lo que estás diciendo es cierto, porque te veo tomando decisiones con libertad, con liberalidad, con generosidad, sin preguntarle al dinero, o sea, al Dios mamón. Ahí yo te vi hacerlo de este milagro que contabas. Listo, ¿cuánto es tanto? Dale. Y esa fe en ese Dios es porque lo lograste posicionar a Dios en el lugar donde tiene que ir. Ahora, pregunta personal para ti es, ¿lo lograste, esa madurez de ubicar a Dios en el lugar correcto? ¿Ha sido el tiempo, el proceso que te ha dado esta madurez o siempre pensaste igual? No, yo por muchos años pensé en el Dios que daba, pensé en el Dios que tiene. Apóstol, perdón, porque todos de pronto, o la mayoría, llegamos a Dios por una necesidad. Si Dios me dio, lo logré conocer a Él, ¿verdad? Entonces no sé si es la ruta, la de la mayoría, que llegamos a meter la fe por el Dios que puede y tiene, y luego conocemos al Dios que es. Te voy a ser bien honesto. Yo tengo una también. Ok. Yo vengo al Dios que es cuando me convierto, porque yo necesitaba encontrar un padre. Y en Dios encontré paternidad. De hecho, a mí lo que me enamora de Dios es su paternidad. Luego en la iglesia evangélica empiezo a escuchar al Dios que da, al Dios que tiene. Y en algún momento de mi vida dejé de poner mi fe en el Dios que era, mi papito, y empecé a buscar y a servir y a creer en el Dios que da y en el Dios que hace y en el Dios que tiene. ¿Me encontré con ese Dios? Muchas veces sí y muchas veces no. Y mis mayores enojos con el Dios que tiene es que yo no teniendo y él tenía no me daba. Es que él pudiéndolo hacer y yo necesitando que lo hiciera no lo hacía. Y entraba en mis conflictos emocionales y espirituales. De un pronto a otro se me revela, y creo que esto es por madurez, el Dios que es. Y dije, ok, si Él es, Él sabe lo que hace. Si Él es, Él lo tiene. Él sabrá cuándo darlo. Y creo que ese fue el momento clave de Jesús. Yo sé, Abba, dice, Abba, Abba Padre. Así le dijo Jesús. Abba Padre, papito, yo sé que tú todo lo puedes. Así que te pido que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento Dios le mandó a Jesús lo que ocupaba, ángeles, que levantara las manos como necesitó Moisés que se la levantaran. Jesús apeló a papito, Él es, para poder aceptar lo que Él hace. Ahí en ese texto, a mí se me abrió el entendimiento. Yo dije, ok, de ahora en adelante,
yo voy a poner toda mi fe en el Abba. Y si mi Abba lo permite, es que yo necesito pasar por ahí. Si mi Abba me lo da, es porque llegó el tiempo que yo lo tenga. Y dejé y perdí, Charlie y Lester, perdí mis conflictos. Se acabaron mis conflictos con Dios. Y ahora yo vivo relajado, feliz. Si se da, gloria a Dios. Si no se da, gloria a Dios. Pero como creo que se tiene que dar, lucho por allá. Y si no se da, gloria a Dios, lucho por allá. Y si no se da, gloria a Dios, lucho por allá. Y si no se da, gloria a Dios, lucho por allá. Y si nunca se dio, nunca dejé luchar. Si no se da por allá, lucho por allá. Si no se da por allá, lucho por allá. Hasta que se abrió, gloria a Dios. Entonces hoy yo vivo en una relación demasiado hermosa con mi papá. Veo una relación de mucho respeto, porque no hay santidad sin respeto, pero vivo en una relación de suma confianza. Un día de estos me puse a pensar. Mira Iván. Judas era el tesorero. Tenía la bolsa llena de dinero. Dice que las mujeres ricas, millonarias, daban ofrendas al ministerio de Jesús. Millonarios. Porque los millonarios somos millonarios o deben de ser millonarios para honrar a Jesús. Millonarios. Y dice que le dice a Pedro, Pedro, hay que pagar impuestos por ti y por mí. Eso es injusto. Anda a sacar un pez con una moneda. ¿Por qué no era más fácil pedírselo al tesorero, que tenía tanto dinero que Judas cogía y ni cuenta se daban del dinero que entraba a las finanzas de Jesús? Así que podía Jesús, Judas, saca tanto y paga los impuestos por mí, por Pedro. No, Pedro, ve. Para mostrarle a Pedro que la economía del reino no depende de la estructura de la organización. Como él es el dueño de la plata, puede hacer aparecer dinero en la boca de un pez. Como pudo hacer aparecer pan en un desierto o agua en una piedra. O peces fuera del mar. Porque la pesca más grande que hubo no fue la pesca milagrosa en el mar. Fue la multiplicación de los peces, dándole comer a más de 5,000 gentes. Dios puede hacer pescas en un desierto, no solo en el mar. Imagínate. Entonces yo dije, mi Dios puede hacer que en las cuentas bancarias de nosotros aparezcan dinero para pagar las necesidades. Porque siempre es la estructura, la administración. Vuelvo a repetir, hay que tener una buena administración. Si Jesús mandó a recoger el pan que sobró, las 12 cestas llenas, no dijo, boten el pan, mi papá tiene mucho. No, el buen administrador cuida la abundancia. Y el Señor me dijo, sí, yo soy el dueño de la plata. Yo puedo tocar a cualquier persona en el mundo para que deposite, o yo mismo puedo depositar. O sea, mira el nivel ya de confianza en Dios, que ya no depende ni tan siquiera de una estructura de organización, que igual hay que cuidar el dinero, sino en la confianza de la provisión divina. Entonces, para responderte claramente, mis decepciones me llevaron a una madurez de ver a Dios como Él es y dejar de ver lo que Él puede hacer o lo que Él puede dar y dejarle eso a Él. Mi problema es creerle y el problema de Dios será responderme. Apóstol, eso está demasiado bueno, ¿verdad? Y demasiado por preguntarle. Ahorita me va surgiendo una pregunta, otra, dale, y dale. ¿verdad? Una es, ¿actualmente es fácil para usted sembrar a este nivel?
de los carros, de los miles de dólares. Y yo he sido testigo de esas siembras, ¿verdad? Y eso me encanta y te lo admiro mucho y trato de imitarlo dentro de lo que yo pueda. Pero apóstol, la primera vez que lo hiciste comparado ahora, tuvo que haber un rompimiento de ese nivel de fe. Porque esa generosidad es un nivel de fe, es una revelación de fe. Pero pasar de esos miles de dólares a esa primera vez que lo hiciste, a ese nivel, claramente creería que humanamente pudo haber temor, ¿verdad? Y qué pasa, ¿verdad? Si lo doy y si me quedo sin nada. Porque apóstol, pasa. A mí me han preguntado muchísimas veces mis colegas a nivel de gimnasios, ¿cómo hace usted para mantener el negocio fuerte? Y es porque yo paso dando. Yo tengo una necesidad actualmente de dar. Si nos está viendo ahorita algún empresario o emprendedor, un negocio necesita estar dando a Dios. Pero voy con usted, apóstol. Si alguien pregunta ahorita, ¿cómo pasamos de ese nivel de dar la primera vez a llegar a tener esa tranquilidad? Porque ahorita usted está sereno y usted dice, yo no tengo problema. Pero hay alguien que de repente quiere dar, pero tiene problemas. Es que el éxito de dar no es en la abundancia. La generosidad se desarrolla en la escasez, no en la abundancia. Porque dar cuando tenés mucho es muy fácil. Por ejemplo, yo me convierto hoy. Yo me convertí a mis 18 años. Llego a la iglesia. Oigo al pastor dar una predica a los diezmos. Entonces yo le digo, pastor, ¿usted me puede explicarlo a los diezmos? Me dice, sí, el 10% es de Dios y el 90% es suyo. El 10% bendice, el 90% es suyo. Listo. Y empecé a diezmar. ¿Por qué? Porque mi papá Dios dice que es así. Después leí un texto que dice que todo lo que hagas en secreto, tu padre te lo recompensa en público. Y en ese texto dice, habla de la oración, habla del ayuno y habla de la limosna. La palabra limosna es la palabra griega que se escribe lepomusene, que significa dar lo que es justo delante de Dios. Entonces, la gente siempre vio a la limosna como el sobrante, pero la limosna habla de justicia, de lo que es justo delante de Dios. Nunca la limosna es de miseria, de lo que sobra, es de lo que es justo. Entonces, me acuerdo que un día, y esa fue la primer prueba, yo estaba en mi peor momento de limitación económica, era un jueves, no tenía dinero, en la casa no había mucha comida, había arroz y huevo. Termino de predicar y llega un empresario y me dice, Pastor Iván, qué linda esa prédica. No, perdón, yo no era pastor. Me dice, hermano Iván, qué buena esa prédica. Quiero bendecirlo. Y me echó aquí, en mi bolsa de un traje gris que yo tenía, parece que nunca lo voy a olvidar, me echó 5,000 colones que representaban en ese momento $10, porque estaba a 500, 4 y pico el dólar. Yo todo feliz salgo corriendo a la vuelta de la iglesia donde estábamos, había un Palí. Salgo corriendo para el Palí, que es un supermercado acá en Costa Rica, que vende productos muy limitados a buenos precios, o sea, poca variedad. Salgo corriendo, ¿verdad? Con el teléfono y llevaba una sopa Maggi, llevaba unos huevos. Sí, exacto. Cuando llego a la caja, llega un joven de la iglesia y llevaba una sopa Maggi, una sopa instantánea y algo más, no me acuerdo. Y el muchacho se llama Alejandro. Mi esposa no me deja mentir porque ya estaba ahí a la par mía. Y me dice, ¿usted me puede pagar esto? Es que no tengo para comer y me da vergüenza, pero lo que tengo es para mañana los pases, pero no he comido nada. Usted no puede pagar. Y yo en ese momento tenía que tomar una decisión entre la necesidad de mi casa
y la necesidad de ese joven. Y mi corazón se inclinó por la necesidad de ese joven. Y yo le dije, claro, págalo, pásalo. Entonces él lo pasa. Me dice la muchacha, todo junto. Le digo, no, voy a pagar primero eso, después lo mío. Lo pago, lo despido, Dios te bendiga. Y entonces yo más o menos calculo y corro unas cosas. Ese día mi casa comió menos para que en la casa de alguien hubiera alimento. Te hablo en el peor momento de escasez. Yo nunca he faltado al altar. Aunque sean monedas, yo depositaba de ofrendas y de diezmos. ¿Por qué? Porque ya un día yo entendí que la forma de vencer la escasez es dando, no reteniendo. O sea, si el dinero me tiene prisionero, yo lo suelto. Pero si el que me tiene prisionero es el dinero y yo lo retengo, más esclavo soy de él. Tengo que dejarlo ir. Otra vez me acuerdo, mi cuñada se había quedado sin muebles y no tenían dónde comer y Dios me puso en mi corazón y le sembramos nuestros muebles. Y mis hijas pequeñas tuvieron que estar sentadas en el suelo porque no teníamos dónde sentarnos, porque sembramos los muebles. O sea, te hablo en la escasez. El primer carro que yo sembré era el único carro que tenía. Y Charlie es testigo que por sembrar ese carro, y Charlie tenía motocicleta, en ese tiempo él tenía que trasladarme en motocicleta. Y como yo no sabía andar en motocicleta, y cuando Charlie frenaba, yo le daba con mi casco al casco de él. Yo andaba todo tieso, parecía un lagarto ahí, todo tieso. O sea, yo no sembré un carro porque tenía dos. Sembré el que tenía. Porque nunca se ha tratado de ver cuánto tengo para ver cuánto doy. Se trata de dar lo que Dios te está pidiendo que des. Sí, de hecho ese día, apóstol, del palín y esa sopa Maggi, fue el día que calificaste para hoy por hoy poder hacer las siembras y ser tan generoso como lo eres. O sea, si no hubiese sido por esa evidencia de tu corazón, de lo que tenías, de lo que estabas pensando, ahí sin duda, apóstol, estabas creyendo al 100% en el yo soy. Y yo tengo una palabra profética de alguien que hasta hoy la voy a decir públicamente. Yo tuve una hermana mayor que se llamaba Ana Yancy. Era mi hermana mayor. Ella le tocó cuidarme mucho a mí muchos años porque ella es la mayor, yo el menor. Entonces me tocó que ella me cuidara. Y ella fue como una mamá para mí. Ella enferma de cáncer, un cáncer terrible, terminal. Tuve mucha fe de que Dios la sanara, hasta le compramos un vestido nuevo donde lo poníamos en el cuarto lleno de versículos de que Dios le iba a sanar y profetizábamos que con ese vestido ella iba a testificar. Ella muere en octubre del año 2008 y yo abro el grupo de amistad en noviembre del 2010, el 10 de noviembre del 2009, un mes y piquito después. Y ella antes de morir, ella me decía Pito. Y ella antes de morir me escribió una carta. Y en esa carta me dijo, Pito, tuve un sueño con usted, porque ella casi no podía hablar. Y ella me dijo, tuve un sueño con usted, mi mamá es testigo de eso y mis sobrinos. Y me dice, y con la letra ella, la letra bien difícil de leer por su estado. Aparte tenía una caligrafía terrible mi hermana. Y me dice, Pito, tuve un sueño con usted y Dios me dijo que ibas a tener mucho, y que te iba a bendecir mucho, y que ibas a ser un pastor que iba a tener mucho, pero me decía, y me lo estoy diciendo mucho, me parece que estoy bien, mucho. Solo Dios dice, nunca te olvides de ayudar a los demás.
Cuando yo leí la carta llorando, yo le decía, Amita, usted va a ver conmigo eso. Y ella me decía, no, yo no lo voy a ver, pero tú sí lo vas a ver. Entonces yo me acuerdo que me agaché en la cama. Ella estaba así como este dedo, ¿verdad? Tuvimos que conseguir una cama especial con oxígeno. Y ella me puso la mano. Y yo me hinqué y ella oró por mí. Y con sus palabritas que ella pudo, me soltó esa palabra. Y yo agarré esa palabra y la abracé en mi corazón. Y yo dije, yo voy a vivir para que esta palabra se cumpla. Entonces, cada vez que yo honro a alguien, yo estoy honrando una profecía. Y mantengo un ciclo abierto. Ahora, yo no doy para cosechar esas consecuencias. Usted siembra y usted aunque no quiera, aunque usted se enoje. Es más, voy a sembrar para no cosechar. Usted puede decir eso, pero va a cosechar. Porque es una ley. Está en el libro de Génesis. Como el día y la noche, como el verano, como el invierno, como el frío y el calor. Donde se siembra, se cosecha, es una ley. Y hoy pues mi hermana está en el cielo. Un día la volveré a ver. Pero hoy yo vivo para que la profecía de una moribunda se cumpla en mi vida. Y por eso hay que celebrar las profecías, porque el día que alguien te profetizó fue el día en que se creó el cumplimiento, el día que se va a cumplir esa profecía. Hoy me profetizan, hay un día que la profecía se tiene que cumplir. Apóstol, eso está maravilloso. Nada más quería leer algo que aquí está en Corintios con respecto a lo que has dado y la pregunta de Lester. Dice 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, les hago saber la gracia de Dios con las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea, y la Biblia es específica, no solamente tribulación, sino en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Es decir, que la pobreza no está en lo que no tengo, sino en el corazón. Así es. Dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. La sopamagui, lo que dice allá esta persona, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de ellas, pidiéndonos con muchos ruegos que les consideramos el privilegio de participar en el servicio. El privilegio. El privilegio, exacto, eso iba. A ellos se les reveló que para salir de la condición de la prueba y de la escasez era dando. Por eso rogaban. Y a veces, yo no sé si en este contexto es como, no den, déjenselo usted. Primero coman ustedes y cuando tengan dan. No, yo necesito dar. A mí se me revela que es dando que la temporada del negocio va a estar bien. O sea, es que hay ricos que son tan pobres en su corazón que les duele o no pueden dar. Sí, entonces la generosidad está aquí, no en el bolsillo, no en la cuenta bancaria, sino que es una revelación. Y cuando eres rico en el corazón, habrá un Dios de justicia que te va a hacer rico financieramente para que puedas cumplir esa satisfacción. Porque dar es una gran satisfacción. Y dar y cosecha, apóstol Charlie, tiene que ver con gloria de Dios, ¿verdad? Al finalizar es parte de la manifestación de la gloria de Dios. Y ahorita que decías sobre que ellos rogaban, Moisés, ando mucho a Moisés porque lo he estado leyendo, ¿verdad? Pero Moisés le rogó a Dios ver su gloria. En Éxodo, él le dijo, te ruego, Éxodo 33, que me muestres tu gloria. Uno tiene que estar, apóstol Charlie, amigos, en esa sintonía, en ese ruego, ¿verdad? Porque no solamente es querer la cosecha, es que ahí está Dios. Y el más interesado, apóstol, de que nosotros tengamos esa gloria, es Él. Y la cosecha no debe ser nuestro interés, es el interés de Dios. Eso es. Porque hay una parte de la cosecha que es mía y una parte de la cosecha que hay de alguien más. Llegamos al final. Nos vamos. Qué rápido. Demasiado, bueno, ¿verdad? Sí, muy, muy bueno. ¿Algo más vos? No, apóstol, me quedo con esto del corazón. La generosidad está en el corazón, no en el bolsillo. Buenísimo. Todo lo que tenemos es para dar, sin importar si es poco o es mucho, siempre va a ser para dar.
y me voy con muy claro con respecto a lo que yo hago, que es a nivel empresarial y emprendimiento, es que todo lo que Dios pone en mis manos siempre va a ser para poder dar. Así es como se protege, como se sostiene, y así es como Dios siempre va a hacer o va a seguir haciendo que las cosas sucedan. Y yo quiero invitar a todos los que ven el podcast que sean sembradores de su iglesia, de personas, de alguien más. Déjese usar por Dios para ser un canal de bendición. Los administradores de la buena cosecha tienen su parte, pero también son usados para administrar la parte de alguien más. Y también los quiero animar para que sean sembradores de Impact City, nuestro proyecto. Estamos haciendo 12 siembras generosas para construir el nuevo templo y una ciudad donde los niños, los jóvenes, los adultos, matrimonios, los ancianos van a ser bendecidos. Así que aquí les dejo todos los datos para ofrendar en Impact City, toda la información, y puedas dejar tu siembra de cualquier parte del mundo. Puede ser parte de este tiempo de gran cosecha. Un abrazo, nos vemos en nuestro próximo programa del Corazón de Iván. Suscríbete a mi canal, comparte este video, cuéntale a otros, escríbenos qué te pareció, qué te habló Dios, y conviértete en el administrador de una buena cosecha. Chao.